Buenos días, me presento. Mi nombre es Camila San Martín, soy interna de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca y hoy día lo cité acá para realizar una educación alimentaria. En este caso, sobre su cuadro diabético del que usted sufrió y ahora está saliendo al alta y yéndose para su casa. Entonces, para eso le voy a compartir una pequeña pauta o información para que sea un poco más didáctico todo. Así que ahora lo voy a compartir. Acá se puede ver en la pantalla. Entonces, bueno, para comenzar un poco, bueno, con la educación, a usted se le dio como régimen al alta un régimen común sin azúcar ni sacarosa, en general. Entonces, para comenzar un poco con esta educación, hay algo importante que mencionar en cuanto a la diabetes, que son las hipoglicemias, que es cuando disminuyen los niveles de glucosa a, a una cantidad menor a 700 miligramos por decilitro. Esto puede ocurrir cuando se dan diversas situaciones, como por ejemplo cuando se ha inyectado demasiada insulina, que usted se inyecta NPH de hecho. También cuando se abusa de los medicamentos orales, cuando hay una ingesta deficiente de alimentos o horario de alimentación inadecuado. Por eso es importante siempre mantener los horarios de alimentación que sean designados. También cuando se hace mucho ejercicio o se bebe alcohol en exceso. Algunos síntomas de la hipoglicemia son, por ejemplo, los temblores, la debilidad, los mareos, las náuseas, la visión borrosa y las convulsiones. Esta afección, cuando no es grave, se puede revertir en casa. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Consumiendo de 15 a 20 gramos de carbohidrato o glucosa en casa. ¿Y qué cosas nos pueden dar estos gramos de carbohidrato o glucosa para poder revertir esta aflicción? Puede ser, por ejemplo, una manzana pequeña, como por ejemplo de este porte aproximadamente. También puede ser la mitad de un plátano. Por ejemplo, de este plátano, como es más o menos grande, puede ser la mitad. O si es un plátano pequeño. También puede ser una galleta de azúcar, azucarada, o unas cucharaditas por ejemplo, cucharaditas de este porte de azúcar disuelta en un poco de agua. Y eso se toma y ayuda a revertir esta situación. En cuanto un poco a recomendaciones generales en cuanto a su enfermedad, es importante que beba mínimo 2 litros de agua al día, como se indica acá, ya que el agua ayuda a nivelar la glicemia, por lo tanto se recomienda beber en abundante cantidad. Es importante también que usted realice actividad física de forma regular y según lo indicado por su médico, según cómo se encuentre usted de ánimo y la actividad que usted pueda realizar. Y también evitar alimentos, obviamente, que contengan el sello negro de alto en azúcar. También algo importante que hay que considerar con el etiquetado de los alimentos, que por ejemplo, voy a mostrar acá un ejemplo, que está este yogur que dice que es light, liviano. Entonces, quizá cuando uno va al supermercado ve este tipo de producto y piensa que es como el producto ideal para poder consumir. Pero si usted se fija en la parte de acá atrás, siempre tiene que fijarse en los ingredientes de los productos. Ya que acá atrás no se ve muy bien por la cámara, pero indica que este producto tiene fructosa, que es un tipo de azúcar o carbohidrato que igual usted tiene que tener en consideración debido a su enfermedad. Entonces, no siempre, por ejemplo, dejarse llevar por la etiqueta de light o liviano, ya que uno generalmente lo asocia como que no tiene azúcar, no tiene grasa, que es mucho más saludable, pero es importante siempre fijarse en la parte de atrás del etiquetado, siempre leer la parte de atrás y ver bien los ingredientes. También otra cosa que es importante recordar siempre es la colación nocturna, que disminuye la posibilidad de sufrir esta hipoglicemia que habíamos mencionado antes, o baja de azúcar mientras usted está durmiendo. Y lo más recomendable siempre para consumir como colación nocturna es un lácteo, ya que se demora más en absorberse. Y también es importante que consuma alimentos con bajo índice glicémico y no olvide tomar también su medicación. Es muy importante que no olvide su insulina y no olvide inyectarse. En cuanto a los alimentos con bajo índice glicémico, el índice glicémico es, para explicarlo de forma simple, es como la capacidad que tiene un alimento para aumentar o disminuir la glucosa en la sangre. Entonces, acá se encuentra un pequeño diagrama, podemos decir,
con los alimentos de índice glicémico alto, que son los que en este caso por su enfermedad se deben evitar. Tiene que evitar consumir estos alimentos. De índice glicémico medio, que usted los puede consumir, pero siempre con moderación. Y de índice glicémico bajo, que si usted puede consumir, no hay problema con ellos. Entonces, por ejemplo, en estos alimentos que usted puede consumir sin problema están, por ejemplo, el arroz integral, las pastas integrales, alimentos altos en fibra, frutos secos, verduras de hoja verde, verdura en general, zapallo italiano, zapallo amarillo. También algunos tipos de fruta, como por ejemplo la pera, la manzana, la naranja, frutas cítricas como el kiwi o las mandarinas. Entonces, también acá arriba algo importante que hay que decir, que después también lo vamos a explicar un poco más adelante, es la distribución de carbohidratos. Que la distribución de carbohidratos es como ir contando cuántos carbohidratos vamos comiendo según la comida durante el día. Entonces, por ejemplo, acá está su distribución de carbohidratos según su esquema insulínico, que era NPH 2 veces al día, a las 12 y a las 8, a las 12 de la mañana y a las 8 de la noche. Entonces, según ese horario está el esquema de insulina. Usted tiene que recordar que con la insulina NPH tiene que comer media hora después de haberse inyectado, no se puede olvidar de eso. Entonces acá abajo vamos a explicar un poco lo de la equivalencia de carbohidratos y las porciones. Por ejemplo, bueno, acá se muestran cada grupo de alimentos y vamos a irlo viendo uno por uno. Entonces, por ejemplo, del agua, como ya lo había mencionado, tiene que tener un consumo diario de agua, ojalá de 4 a 6 vasos. En cuanto a las carnes bajas en grasa, tiene que consumir 2 porciones diarias al día. Una porción de carne no contiene hidratos de carbono, así que usted no lo cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿a qué equivale esta porción de carne? Equivale a la palma de su mano, solamente la palma, sin contar los dedos. La palma de su mano, esa es la porción que usted debería consumir. Y acá, ¿qué se podría consumir entonces? Por ejemplo, puede ser pollo, ojalá sin piel, pechuga de tamaño, el tamaño de la palma, vacuno que no tenga grasa visible, jamón de pavo cocido, claras de huevos o 2 huevos enteros. En cuanto al pescado, se debe consumir 2 veces a la semana. Puede ser, acá en cuanto al pescado tampoco aporta carbohidratos, así que tampoco se va contabilizando. Acá puede ser media lata de atún y si es pescado en lata, tiene que siempre ojalá elegir la opción en agua y no en aceite. Si es un trozo de atún o de merluza o de reineta de pescado fresco, también tiene que ser más o menos del trozo de la palma de su mano sin los dedos, solamente la palma. En cuanto a los lácteos, se deben consumir 2 al día. Estos tienen que ser ojalá semidescremados o descremados. Los lácteos sí contienen carbohidratos, contienen 10 gramos de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, usted se va a tomar una taza de leche y va a decir, estoy consumiendo 10 gramos de hidratos de carbono, entonces así usted puede irlo contabilizando. Entonces, estas 2 porciones de lácteo, ¿a qué me equivalen? Me equivalen a, por ejemplo, una taza más o menos de este porte de leche semidescremada o descremada, también a una taza de leche cultivada puede ser sin azúcar, una unidad de yogur que sería un vasito de yogur, una rebanada de quesillo del tamaño de la caja de fósforo, más o menos un cuadradito. También puede ser media lámina de queso amarillo que se puede consumir, pero ojalá con moderación. Y una taza de, por ejemplo, leche purita fortificada si usted la consume por algún motivo. Es igual que vendría a una taza. Luego están las verduras de consumo libre y las frutas. La verdura de libre consumo, una porción de esta equivale a 5 gramos de hidratos de carbono. Se deben de estas verduras consumir 2 porciones al día. Puede ser una taza, de nuevo más o menos esta misma taza, de acelga, espinaca, lechuga, repollo, apio, pepino, o también puede ser media taza de pimiento verde. En cuanto a las frutas, se deben también consumir 2 porciones al día y una porción equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, puede ser una unidad pequeña, si es, por ejemplo, una manzana, puede ser de este porte. Este sería como una unidad pequeña de manzana. O también de pera, de naranja, una unidad equivaldría a una porción.
En el caso de los plátanos, por ejemplo, en el caso de este plátano que igual es un poco grande, se debe consumir solamente la mitad, ya que el plátano tiene un poco más de azúcar que las otras frutas que hemos mencionado. Las mandarinas, al ser pequeñas, se pueden consumir 3, al igual que los kiwis. En cuanto a las verduras de consumo general, se debe consumir una porción al día, que una porción contiene 10 gramos de hidratos de carbono. Esta puede ser media taza de zanahoria, que sería media taza de zanahoria o 2 dedos, una taza de brócoli o coliflor o de zapallo italiano y 3/4 taza de porotos verdes. En cuanto a las legumbres, ojalá consumir 2 veces por semana legumbres. Una porción de legumbres equivale a 30 gramos de hidratos de carbono y también equivale a 3/4 taza de porotos, lentejas, arvejas o garbanzos ya cocidos. Usted cocina la legumbre y luego toma la taza y lo puede medir según su taza. De 3/4 serían 3 dedos más o menos. En cuanto a los cereales, papas y leguminosas, son 5 porciones al día. En cuanto a las porciones, una porción equivale a 30 gramos de hidratos de carbono. ¿Y a cuánto equivale una porción de cereal? Es a medio pan marraqueta o medio pan ayuya. Por ejemplo, el pan marraqueta siempre se entiende, este sería el pan marraqueta, un pan marraqueta. Entonces se debe consumir solamente la mitad, o sea, solamente un diente, que sería este trozo del pan. Y que si siempre hay un poco de confusión sobre cuánto se debe consumir, pero solamente un diente. Este sería una porción de pan marraqueta. En el caso del pan ayuya sería, usted lo parte por la mitad y sería una lámina. También una porción equivale a 2 rebanadas de pan de molde, ya sea blanco integral, media taza de avena, 6 galletas de agua, 4 galletas de salvado o media taza de arroz, fideos, quinoa, choclo o arvejas frescas. En cuanto al aceite y las grasas, se tienen que consumir 1,5 porciones al día y una porción no, en el caso de los aceites, no tienen hidratos de carbono. Y esto equivale a 4 cucharaditas de té de las cucharas pequeñas de aceite. Y en cuanto a los alimentos altos en grasas, que son por ejemplo la palta o las aceitunas o el maní, o también los frutos secos como las nueces o las almendras, estos sí aportan gramos de carbono, que aportan 5. En este caso, una porción equivaldría a media palta chica, o también puedes contabilizarlo como 3 cucharaditas de té de estas pequeñas de palta. En cuanto al fruto seco, el maní es difícil contabilizarlo como 30, es más fácil como de la palma de la mano un puñado. Un puñado, que sea su puño cerrado, esa sería la cantidad que tiene que consumir. Las nueces serían 5 nueces, que es como la mariposa, la mitad de la nuez, y 26 almendras. Y todos estos frutos secos, ojalá siempre consumirlos sin sal. Bueno, acá abajo hay una minuta de ejemplos, un poco ajustada a los requerimientos que usted necesita. Por ejemplo, en el desayuno usted podría consumir una taza de leche descremada, 2 rebanadas de pan de molde, ya sea blanco integral, y una rebanada de jamón de pavo, más de fruta, 2 kiwis o 3 kiwis. De colación se puede consumir, por ejemplo, un yogur descremado sin azúcar, ya que su régimen es sin azúcar ni sacarosa, y 6 cucharaditas de palta. En el almuerzo puede consumir arroz, fideos integrales, fideos de arroz, con un salteado de verduras, más una porción de pescado, ojalá a la plancha o al horno, y una ensalada, que por ejemplo podría consistir en una taza de lechuga y una taza de apio, o cualquier otra verdura de hoja verde que usted prefiera. En cuanto al once, por ejemplo, ahí podría consumir una taza de leche descremada, más 2 rebanadas de pan de molde, o también podría consumir media marraqueta, a mermelada sin azúcar, y como le mencioné antes, siempre fijarse en el etiquetado, que sea realmente sin azúcar, con una porción de quesillo o también una porción de palta. En cuanto a la cena, puede consumir acá de nuevo arroz, fideos integrales, que ahí puede ir variando, haciendo combinaciones, más una porción de carne blanca, que puede ser por ejemplo pescado o pollo, que también ojalá sea a la plancha o al vapor o al horno, con ensaladas. Y de colación nocturna, ojalá igual como le había mencionado anteriormente, sea un lácteo, ya sea un yogur o un yogur que sería un vasito de yogur,
o una taza de leche descremada. Y eso es lo más importante que tener en cuenta en cuanto a su alimentación. Espero siempre recuerde em, tomar su medicamento, inyectarse la insulina y ojalá tener una noción de más o menos los carbohidratos que usted está consumiendo al día. Quizás no exactamente, no tan exacto, pero sí al menos sepa como en general cuánto tiene que consumir, a qué hora del día y cómo hacerlo, cómo contabilizarlo. Así que espero que se encuentre bien, que siga ojalá estas pautas para mantener una alimentación saludable y que su enfermedad no se descompense. Muchas, mucha suerte con el régimen y espero verlo en el siguiente control.